cordial saludo. Quiero hablar sobre el pensamiento de Ivan Illich. Ivan Illich es uno de los filósofos y trabajadores de la educación más importantes del siglo XX y será para el futuro uno de los referentes para modificar y mejorar la educación. Ivan Illich hace una crítica contundente a la educación. Manifiesta en primer lugar que hay una gran desigualdad entre ricos y pobres. En la época de Ivan Illich ni siquiera tenían acceso a la educación. Hoy la cobertura de la educación es casi del 100%, pero continúa la desigualdad y la diferencia entre la educación de los ricos y de los pobres es enorme. Ivan Illich también manifiesta una crítica a la educación en el sentido de que se realiza a espaldas de la realidad, a espaldas de la vida. Sus contenidos muchas veces son inútiles y el periodo en el que se considera que se debe cumplir la educación es mínimo. Para Ivan Illich la educación debe ser permanente. Otra crítica que hace Ivan Illich a la educación se refiere a que es cómplice de la sociedad de consumo. La educación forma obreros para el consumo, no forma seres libres con pensamiento propio y gente que pueda raciocinar sobre su vida particular. Ivan Illich ha considerado que la educación es hoy la nueva religión de los pobres. Los pobres consideran que alcanzar la educación es lograr su salvación y eso se logra con un simple título. Pero Ivan Illich no solo critica la educación, sino que también hace una propuesta de modelo educativo. Para Ivan Illich, lo fundamental es transformar la estructura educativa. Habla de la desescolarización, incluso pretende acabar con la escuela. Ivan Illich dice que la educación debe ser natural, abierta, con la experiencia de la vida, que se debe realizar en la conversación, en el diálogo, en el encuentro humano, que es donde verdaderamente sucede el conocimiento y el autoaprendizaje. Ivan Illich también tiene otro concepto importante dentro de su filosofía, que es la convivencialidad. Para él, la sociedad debe tener como centro importante la persona humana. No debe ser sujeto de dependencia, sujeto de imposición y de manipulación. El ser humano debe desarrollar plenamente sus capacidades y la sociedad debe proteger ese derecho. Para mí, haber conocido la propuesta, la ideología de Ivan Illich ha sido una sorpresa. Conocer un personaje que haya roto los esquemas de la educación, que se convierte en un referente revolucionario de transformar la pedagogía y en esa medida nos pone un reto enorme a los docentes de cómo transformar la educación. Cuando empecé a desarrollar el modelo educativo innovador con base en el pensamiento de Ivan Illich, me resultó difícil, porque tratar de crear algo nuevo, de innovar, de transformar la educación tradicional es complejo porque uno ya viene preparado con un esquema educativo basado en la imposición, basado en un currículo, basado en unos controles, basado en el temor, el castigo y el miedo. Nosotros necesitamos, con base en este pensamiento de Ivan Illich, esforzarnos por pensar, por desarrollar, por crear, por innovar un nuevo modelo educativo para los niños y niñas. ¿Cómo hacer para que el niño crezca en un ambiente libre, agradable, en donde pueda desarrollar su pensamiento propio, desarrollar sus capacidades propias y pensar en un mundo mejor? El problema grave que tenemos es que no nos han enseñado a soñar y terminamos simplemente obedeciendo y con temor al castigo.